Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos, queridísimos oyentes de Ilustres Anónimos. Hoy traigo un episodio incómodo, vamos a decirlo así. Un episodio de esos que remueven, no por lo polémico, ni por escandaloso, sino por otra razón más profunda. Porque desmonta ideas que todos hemos dado por ciertas en algún momento de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de esas cosas que creíamos y eran mentira. Y sí, esas cosas que seguramente aprendiste en el colegio, que escuchaste en un documental, que vistes en una peli o que simplemente te encajaban tan bien en la cabeza que nunca te detuviste a pensar si eran verdad o no. Y vamos a por unos cuantos ejemplos, a ver si os suena alguno. Por ejemplo, que la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana, que Napoleón era un acomplejado porque medía 1,5 metros, que los vikingos iban por ahí con cascos llenos de cuernos como si fuera el carnaval de Oslo, que Einstein suspendía matemáticas en el colegio. ¿Te suenan? ¿Sí? Bueno, pues siento decirte que ninguno es cierto. Cero patatero. Y lo peor, o lo mejor, según se mire, es que no son mitos modernos creados por tiktokers ni por youtubers sin rigor. No. Muchos vienen del siglo XIX o incluso de antes. Son mitos que se colaron en los libros, en el cine, en los discursos motivacionales y, claro, en nuestras cabecitas de niños impresionables. Porque, admitámoslo, estas historias molan, tienen gancho, son fáciles de recordar, son épicas, divertidas, trágicas o ridículas, pero siempre muy, muy pegajosas. Y ahí está la clave. Verás, te lo explico. El cerebro humano no está diseñado para almacenar hechos fríos y objetivos. Está diseñado para contar historias. Preferimos lo que suena bien a lo que es verdad. Nos seduce más el relato que el dato. Y eso, a lo largo de los siglos, ha hecho que la historia, con H minúscula, se llene de decorados falsos, actores improvisados y efectos especiales que no pasaron por ningún comité de expertos. Es como si la historia fuera... la historia real realmente fuera una obra de teatro de barrio, modesta, humilde, pero lo que recordamos es siempre la versión con luces de neón, con banda sonora épica y con Napoleón disfrazado de figurín. Y entonces, claro, llega el momento en el que uno se hace alguna pregunta. ¿Y cómo puede ser que hayamos creído esto durante siglos? ¿Cómo nadie lo desmintió antes? ¿Cómo puede seguir saliendo en libros, películas o anuncios? Bueno, la respuesta en este caso es sencilla, pero incómoda. Porque a veces la mentira es más útil que la verdad. Y porque nadie tiene tiempo ni ganas de desmontar lo que todo el mundo cree que ya sabe. Así que es eso, o eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a coger unos cuantos de estos mitos históricos, de esos que se han quedado pegados como una pegatina mal quitada en el parabrisas de la cultura, y vamos a ver de dónde vienen, por qué se crearon y sobre todo, por qué siguen ahí. Todo esto, claro, sin perder, como siempre, ese poquito de humor que tenemos, porque si vamos a derribar mitos, al menos que sea con una sonrisa, aunque sea amarga. Y para que nadie se me ofenda, este episodio no es para reírse del que creyó estas cosas, porque todos, antes o después, nos las creímos. Todos. Este episodio es para defender cómo funciona la mente humana, cómo se construyen los relatos y cómo se perpetúan. Y ya de paso, para hacer limpieza en ese trastero mental donde guardamos frases como Einstein era mal estudiante, o los vikingos eran como los de Marvel pero con menos CGI. Así que, dicho esto, ponte cómodo, ajusta los auriculares y prepárate para un viaje al lado más tramposo de la historia. Porque hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a desmontar mentiras que suenan a verdad. ¡Empecemos! Bueno, ¿sabéis que tienen en común una buena mentira, un meme y una leyenda urbana? Bueno,
bueno, pues que se propagan rapidísimo y que nadie se acuerda de dónde salieron. Bienvenidos al selecto club de los mitos inmortales. Un club donde la cuota de entrada es muy baja, pero salir cuesta siglos. Hoy en día estamos rodeados de información más que nunca, pero también lo estamos, y a veces más, de ruido. ¿Y qué hace nuestro cerebro cuando no sabe si algo es cierto o no? Bueno, pues el cerebro lo que hace es rellenar los huecos, inventar sentido donde no lo hay, buscar patrones donde no quedan. Y por eso las mentiras simples, que parecen coherentes y emocionantes, sí se quedan. Esto no es nuevo, no lo inventó Internet. Lo llevamos haciendo desde que un tipo dijo: he visto una sombra en la cueva y puede que sea un león. Y otro le respondió: pues yo creo que era un dios con cabeza de gato. Desde entonces no hemos parado. ¿Y cómo nacen estos mitos? A veces por error. Por ejemplo, alguien malinterpreta una fuente, traduce mal o simplemente se equivoca. Otras veces por ideología. Alguien quiere demostrar algo, político, religioso, patriótico, y manipula los hechos para que encajen. Y otras por estética, porque la versión falsa queda mejor en el cartel. Pensemos un momento en lo que ocurre cuando una historia engancha, cuando tiene un giro sorprendente, un héroe rebelde o un detalle sabroso. Como por ejemplo que Einstein suspendiera mates o que los vikingos llevaran cuernos. Eso se mete en una novela, luego pasa al cine, luego a los PowerPoint de autoayuda, y antes de que te des cuenta, lo estás repitiendo tú. Y lo más curioso, incluso cuando sabemos que es falso, muchas veces lo seguimos usando. ¿Por qué? Bueno, pues porque es útil, porque nos sirve para explicar algo y porque ya está instalado. La historia no se difunde por ser cierta, se difunde por ser compartible. ¿Y qué hace que se vuelva inmortal? Bueno, primero la repetición. Si lo escuchas desde pequeño, lo das por cierto. Esto es como lo que dicen, de una mentira 1000 veces repetida se acaba convirtiendo en una verdad. Algo así. Segundo, la oficialidad. Si aparece en un libro de texto, en una exposición o en una peli famosa, ya tiene sello. Y tercero, la emoción. Si te hace reír, llorar, indignarte o motivarte, se queda. Porque lo que se mueve por emoción, se graba. Y no olvidemos otro ingrediente clave, y más que nunca además, la pereza. Porque desmentir algo cuesta. Leer fuentes, contrastar, dudar, parece agotador. Mucho más fácil es decir, bueno, da igual si es verdad o no, la idea está clara. Ese da igual es el pegamento universal de los mitos, de las leyendas urbanas, de las fake news, de todo. Por eso, muchos de los errores históricos más famosos siguen vivos, porque se ajustan mejor al relato que queremos creer. Y aquí es donde deberíamos pararnos un momento y hacernos una pregunta. ¿Y si esos mitos no sobrevivieron tanto tiempo porque fueran ciertos, sino porque eran necesarios? Quizá, y solo quizá, porque ayudaban a construir una identidad, un enemigo, un héroe o una moraleja. Quizá porque hacían más fácil entender el pasado o justificar el presente. Y aquí viene la parte incómoda, queridos y queridas oyentes. Porque si esas mentiras han durado siglos, ¿cuántas verdades se habrán perdido por el camino? Bueno, pues esto es un poco la teoría de la mentira, de la historia mentirosa, de los mitos inmortales, Y dicho esto, y habiendo explicado un poco el contexto, vamos a pasar al primero de los mitos. Y es que cuando hablábamos, ¿no?, de que todo el mundo creía que la Tierra era plana. Y este es, con mayúsculas, el mito madre. La gran mentira que abre todos los PowerPoint de charlas inspiracionales. El mundo creía que la Tierra era plana, y llegó un loco llamado Colón que demostró lo contrario. Bueno, no sé tú, pero yo he visto esa escena en películas, en libros, en documentales de madrugada, y está en alguna charla de esas con música de piano de fondo, donde el conferenciante dice: no tengas miedo, sé como Colón, atrévete a pensar diferente aunque todos crean que te vas a caer del borde del mundo. Y claro, tú ahí emocionado pensando: sí, yo también me lanzaré al abismo como Cristóbal. Bueno, pues siento decirte que no. Va a ser que no. La verdad es que la mayoría de la gente,
culta de la época de Colón ya sabía que la Tierra era esférica. Sí, incluso en plena Edad Media. Sí, incluso antes. Y sí, incluso sin GPS ni Google Maps. Y vamos a los hechos. Mucho antes de que naciera Colón, de hecho mucho antes de que naciera Jesucristo, un señor llamado Eratóstenes, en el siglo III antes de nuestra era, no solo sabía que la Tierra era redonda, sino que calculó su circunferencia con una precisión alucinante. Usó palos, sombras y geometría, nada de barquitos ni mapas del tesoro, y su cálculo falló por apenas un margen pequeño, sin telescopios, sin calculadora Casio, a pelo. Otros sabios griegos, como Aristóteles, también hablaron de la esfericidad de la Tierra. La idea de un mundo redondo estaba tan aceptada en círculos académicos que nadie en su sano juicio creía lo contrario en el siglo XV. Nadie con estudios, claro. Pues también hoy hay gente que piensa que la Tierra es plana. No vamos a decir nada raro. ¿Y entonces qué pasó con Colón? Bueno, pues aquí viene la clave. Colón no discutía que la Tierra fuera redonda, lo que discutía era su tamaño. Las autoridades académicas de su tiempo creían que era mucho más grande y que navegar hacia el oeste hasta llegar a Asia sería suicida, porque te ibas a morir de hambre antes de llegar. Y spoiler, tenían razón. Colón, en cambio, se había basado en cálculos optimistas e incorrectos y pensaba que Asia estaba mucho más cerca navegando hacia el oeste. Así que, cuando llegó a América, no fue porque tuviera razón, sino porque América le salió de por medio. Colón, en realidad, tuvo mucha suerte. Y lo peor, murió creyendo que había llegado a Asia. Ni él sabía lo que había descubierto. Lo descubrieron otros después. De ahí viene lo de la nueva India y cosas así, ¿no? Bueno. ¿Y de dónde sale este mito? Bueno, pues de un escritor, Washington Irving. Y sí, es el mismo, si os suena, es el mismo que escribió la leyenda de Sleepy Hollow, esa del jinete sin cabeza. En el siglo XIX escribió una biografía novelada de Colón, muy dramatizada, en la que pintó a los sabios españoles, como siempre hacen los extranjeros, como unos retrógrados que se reían del pobre Cristóbal porque pensaba que la Tierra era redonda. Y esa imagen, por desgracia, triunfó. ¿Por qué? Porque encajaba perfectamente con el espíritu de la época. La lucha del individuo moderno contra los dogmas del pasado. La ciencia iluminando la oscuridad medieval. Una narrativa poderosa, aunque totalmente falsa. ¿Por qué caló tanto? Porque era redonda, como la Tierra. Quiero decir, era una historia cerrada, fácil de entender, con moraleja, con héroe, con villanos, con épica. Y claro, los libros escolares del siglo XIX la abrazaron. Y luego, ojo, los del XX. Y de ahí al cine, al arte, a la cultura popular y a tu cabeza. Bueno, pues pensar que todo el mundo creía que la Tierra era plana nos hace sentir más listos a los demás. Nos da la sensación de que venimos de la ignorancia hacia la luz, que antes todo era superstición y ahora todo es ciencia. Pero ya siento decir que eso no es cierto. Porque irónicamente, creer que todos creían que la Tierra era plana es uno de los grandes errores colectivos de la historia. Bueno, pues como decía antes, este es el mito madre, el mito de los mitos, que la Tierra era plana. La Tierra era plana, que la gente creía que la Tierra era plana y bueno, totalmente falso, ¿no? Bueno, hay que decir que a día de hoy hay gente que se lo sigue creyendo, pero bueno, eso da para otro tema, Vamos a hablar del segundo mito, y vamos a empezar diciendo pobre Napoleón. Conquistó media Europa, fue emperador, reformó leyes, reorganizó sistemas educativos y sin embargo, en la cultura popular lo hemos reducido a un señor bajito y acomplejado con complejo de inferioridad. Como si todo su legado pudiera resumirse en una especie de rabieta histórica por no llegar al estante de arriba. Pero en realidad, Napoleón no era especialmente bajo. De hecho, para su época era bastante normalito. Cuando murió en 1821, los médicos británicos que realizaron su autopsia registraron su altura como 5 pies y 2 pulgadas. Claro, los británicos con su sistema de medidas raruno dejan eso escrito y alguien lo interpretó con las unidades inglesas en lugar de las francesas. Error de conversión.
porque esos 5,2 o 5 pies y 2 pulgadas eran pies franceses de la época, que son un poco más largos que los ingleses. Traducido al sistema métrico que entendemos hoy, 1,69 metros. Lo que mido yo, 1,69, 1,70. Ahora piensa esto, la altura media de un varón francés en el siglo XIX era de 1,65, 165 centímetros, 1,65 m. Es decir, Napoleón era más bien tirando a alto. Lo que pasa es que, claro, si lo comparas con sus guardias imperiales, que eran elegidos por su gran altura, pues parecía mucho más bajo. Pero eso es como ponerme a mí al lado de los jugadores de la NBA y decir que soy un hobbit. Bueno, pues no es verdad. ¿Y por qué se popularizó tanto este mito? Porque los ingleses eran unos maestros de la guerra psicológica. Ya hemos hablado 1000 veces con la leyenda negra de España también. Durante años, la prensa británica y los caricaturistas de la época se hartaron de dibujar a Napoleón como un enano furioso, chillón, con sombrero gigante y cara de vinagre. Y si buscáis imágenes de eso, de este rollo, de como si fueran viñetas, lo encontraréis así. Y es que esa imagen al final cuajó. En un tiempo sin fotografías, lo que la gente veía eran caricaturas. Y si la única imagen que te llega es la de un tipo bajito cabreado, pues eso es lo que se te queda. Incluso cuando terminó la guerra, esa idea quedó flotando, pegajosa, como un meme histórico. Con el tiempo, esta idea dio lugar a una cosa que no está en el DSM, pero casi, el llamado complejo de Napoleón. Es decir, esa supuesta tendencia que tienen algunas personas de estatura baja a mostrarse excesivamente agresivas o dominantes para compensar. Spoiler, no hay ninguna evidencia científica seria de que eso exista. Pero qué bien suena, ¿no? Para un titular. Porque seamos sinceros, es más fácil pensar que Napoleón quería conquistar el mundo porque le daba rabia no alcanzar los estantes, que aceptar que fue un genio militar, con un ego como una catedral y una ambición sin medida. Así que, terminando con este mito, no, Napoleón no era bajito. El mito tiene más que ver con propaganda, malentendidos de medidas y una pizca de chiste cruel. Pero oye, si mide más el mito que el hombre, igual lo que fue pequeño fue nuestro pensamiento. Bueno, pues Napoleón, que no solamente fue grande como estratega, sino que fue, bueno, para su época tampoco fue pequeño, fue alto. Eso dicen, ¿no? Que los bajitos, yo ahora 1,69, pues sí, soy bajito, tendemos a gritar más, tendemos a enfadarnos más, el complejo de Napoleón, pero bueno, yo creo que no nos damos cuenta que lo hacemos porque nos pensamos que sí, que no nos van a oír, pero bueno, vamos a pasar al siguiente de los mitos, y vamos a hablar de los vikingos, y es que solo pronunciar la palabra y ya se activa el tráiler en tu cabeza. Un barco largo surcando los fiordos con una vela a rayas rojas, barbas enredadas, músculos como jamones de Noruega, gritos guturales y, por supuesto, cascos con cuernos. Porque un vikingo sin cuernos en el casco es como Batman sin capa, ¿no? Bueno, pues no. Una vez más, el cine, la ópera, los cómics y el merchandising nos han vendido una postal que no tiene nada que ver con la realidad. Porque jamás se ha encontrado ni una sola evidencia arqueológica de que los vikingos llevaran cuernos en la cabeza durante la batalla. Ni uno. Cero. Nada. Como mucho, algún cuerno para beber cerveza. Que eso sí lo tenían dominado. Pero empecemos por el principio. ¿Quiénes eran, no? ¿Quiénes eran estos vikingos? Bueno, pues entre los siglos VIII y XI, los pueblos escandinavos, los daneses, suecos, noruegos, expandieron su presencia por toda Europa. No era solo un pueblo, ni tenían una identidad única, ni iban todo el día en plan Thor con el martillo. Eran granjeros, comerciantes, artesanos, piratas, exploradores y también, sí, guerreros muy eficientes. Navegaron desde Groenlandia hasta Constantinopla, fundaron asentamientos en Inglaterra, Irlanda, Rusia y probablemente, que ya lo hemos dicho muchas veces, llegaron a América 5 siglos antes, ojo, 5 siglos antes que Colón.
Y todo esto lo hicieron sin cascos con cuernos. Entonces, ¿qué llevaban? Bueno, la mayoría de los cascos vikingos eran redondos, sencillos y funcionales. Algunos con protección para la nariz, otros sin ella. Eran de hierro o incluso de cuero endurecido para los que no se podían permitir uno metálico. Y desde luego no tenían nada sobresaliendo por los lados. ¿Tú te imaginas ir al combate con 2 cuernos sobresaliendo del casco? Es como llevar 2 manillas para que te sujeten mejor y te tumben al suelo. Nada práctico, nada vikingo. El único casco ceremonial encontrado completo, el de Gjermundbu, descubierto en Noruega en 1943, no tiene cuernos. Es más bien un cruce entre Darth Vader, para que os hagáis una idea, y un motero escandinavo. ¿De dónde salió, esta idea entonces? Bueno, pues del teatro, literalmente. A finales del siglo XIX, un señor llamado Karl Emil Doppler diseñó el vestuario para una serie de óperas de Richard Wagner. Sí, el de las Valquirias, los anillos y el tachán, tachán, tachán que usan en las pelis de guerra que tanto les gusta usar. Doppler, queriendo que sus vikingos fueran más imponentes, les añadió unos cascos con cuernos espectaculares, cosa que por cierto Wagner no había pedido. Y ahí lo tienes, una decisión estética, teatral, decorativa, que se quedó grabada a fuego en el imaginario colectivo. Porque claro, un casco con cuernos impresiona, queda bien en el escenario, da miedo, es exótico, y a partir de ahí, los ilustradores, los cómics, los anuncios, las películas, todos copiaron la idea. Es decir, le debemos el casco con cuernos a la ópera, y no a la arqueología, ni a la historia, ni a ningún vikingo que realmente se pegara con nadie, con un opuesto. Bueno, y luego llegó el marketing. Los vikingos con cuernos venden. Son reconocibles, llamativos, fáciles de parodiar, sirven para camisetas, para videojuegos, para logotipos de equipos de fútbol americano, sirven hasta para disfraces de carnaval y muñecos de Lego. A mí me flipan los muñecos de Lego. ¿Y sabes qué? El marketing es el mejor arqueólogo pop que existe. Desentierra una mentira, la pinta bien y la vende como verdad. Y cuando esa imagen se repite en todas partes, da igual que los historiadores griten. La cultura popular grita más fuerte. Pero oye, espera, ¿nunca llevaron cuernos en nada? Bueno, a ver, vamos a decirlo, aquí hay matices. Hay evidencias de que algunos pueblos del norte de Europa, anteriores a los vikingos, como los celtas o ciertas culturas germánicas de la Edad del Bronce, usaban cascos ceremoniales decorados con cuernos o alas, no para luchar, sino para ritos religiosos, danzas, ceremonias. De hecho, se han encontrado figurillas con cascos cornudos en lugares como Dinamarca, pero datan de más de 1000 años antes del periodo vikingo. Así que sí, hubo cuernos, pero no en la cabeza de los vikingos, al menos no mientras estaban repartiendo hachazos. Entonces, ¿por qué queremos creerlo? Bueno, porque el vikingo con casco de cuernos cumple todos los requisitos del mito perfecto. Es visual, es exagerado, es reconocible y encima encaja con la idea que queremos tener de ellos. Brutos, bárbaros, salvajes. Pero lo cierto es que muchos vikingos eran hábiles comerciantes, hablaban varios idiomas y hasta llevaban ropa de colores vivos. Vamos, que más de uno podría haber trabajado en el Zara de Copenhague, seguro. Así que, acabando con este mito, la próxima vez que veas un vikingo con casco de cuernos en una peli o una camiseta, piensa en esto. Esa imagen fue inventada por un diseñador de vestuario para que luciera más épica en la ópera. Y lo consiguió. También, que hoy, más de un milenio después, sigue dando guerra. Bueno, pues ya lo siento, los vikingos no llevan cascos con cuernos. Todo yo tengo toda la imagen, me viene todo el rato a la cabeza por compartir nombre, entre comillas, de Vicky el vikingo. No sé si recordáis esos dibujos de ese niño, ¿no? De ese niño vikingo que llevaba ese casco, ¿no? Con cuernos y que, bueno, pues es tan visual, ¿no? Pues me estoy acordando todo el rato de Vicky el vikingo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente mito y nos vamos a ir un poquito más cerca en el tiempo y vamos a hablar de un mito que es uno de mis favoritos. Y ojo, no porque sea cierto, que ya te adelanto que no lo es, sino porque tiene todos los ingredientes de una buena fábula moderna. Un genio incomprendido, un sistema educativo torpe, un estudiante que fracasa, pero luego revoluciona el universo. Es tan buena historia que da pena desmontarla, porque claro, tú estás en el instituto, te han salido mal un par de exámenes y alguien te dice, no te preocupes, Einstein también suspendía matemáticas. Y de repente piensas, entonces todo está bien, así aún puedo acabar, ¿no?, ganando un Nobel. Pues no, majete, ya lo siento. Einstein no suspendía matemáticas, ni física, ni nada parecido. Bueno, pues es que Albert Einstein, vamos a hablar de quién era, ¿no? Einstein de joven. Albert Einstein nació en el siglo XIX, que alguno pensaría que no, pues no, nació en el siglo XIX. Nació en 1879 en Alemania y sí, fue un niño peculiar. Tardó en hablar, parecía despistado, le costaba relacionarse, pero cuando llegó a la adolescencia ya era evidente que tenía una capacidad intelectual muy por encima de la media. Y en matemáticas ya directamente era brillante. A los 12 años, ojo con lo que voy a decir, a los 12 años ya dominaba el álgebra. A los 15 conocía el cálculo infinitesimal. A los 16 se presentó al examen de acceso al Instituto Politécnico de Zúrich, y aquí es donde la cosa se complica. Einstein no fue admitido en ese primer intento, pero ojo, no fue por matemáticas. Suspendió el examen de francés, biología y geografía. Lo cual tiene sentido, mucho. 16 años, estaba todavía en secundaria y además tenía una formación muy centrada en ciencias. La parte de matemáticas y física la clavó, literalmente la clavó. Más adelante, cuando terminó sus estudios, sus notas reflejaban puntuaciones muy altas en todas las asignaturas técnicas. Por ejemplo, sacó un 6 de 6 en matemáticas en su graduación. Entonces, ¿de dónde salió lo de que suspendía? Bueno, pues de un malentendido de libro, literalmente. Durante mucho tiempo circuló la anécdota de que Einstein había sacado un 1 en mates en el colegio, lo que en algunos sistemas significaba muy mal. Pero resulta que el sistema educativo suizo de entonces, en ese sistema educativo, el 1 era la nota más alta, como el 10 en España o el A+, o el A++ en Estados Unidos. Y de ahí, con el tiempo, esa anécdota mal explicada se transformó en Einstein era un mal estudiante. Y esa frase se volvió viral antes de que existiera Internet. ¿Y por qué gusta tanto esta historia? Bueno, pues porque tiene moraleja, y nos encantan las moralejas, especialmente si nos hacen sentir mejor con nuestros propios errores. En la cultura contemporánea, el mito de Einstein suspenso cumple una función psicológica. Nos reconcilia con el fracaso. Nos dice, básicamente, que no pasa nada por suspender, incluso los genios lo hacen. Y oye, pues eso al final es un mensaje bonito, pero no deja de ser falso. La verdad es que Einstein fue siempre un estudiante brillante, exigente, a veces arrogante, incluso conflictivo con algunos profesores, pero nunca torpe ni limitado. Y desde luego no era el típico empollón que aprueba justito. ¿Y cómo era su relación con el sistema educativo? Bueno, pues aquí sí que hay tema. Einstein tenía problemas con la autoridad y detestaba la enseñanza basada en la memorización. Yo no soy un genio, ya lo digo y lo reconozco, y a mí me pasaba, ¿no? Yo no podía con los profesores y con esa manía de enseñarnos a memorizar cosas y no a aprender. Yo creo que en la escuela vas a aprender, no a memorizar. Siempre pongo el mismo ejemplo, es como en las autoescuelas, te enseñan a aprobar el examen de conducir, no te enseñan a conducir. A conducir aprendes tú luego, por desgracia. Y aquí pasa igual, ¿no? Creo que en los sistemas educativos están muy confundidos con esto, por lo menos el que yo conozco, el español. Te enseñan te enseñan a memorizar, no te educan, no aprendes, en mi opinión, o por lo menos en mi experiencia fue esa, no aprendes, ¿no? Y yo sí tenía también estos problemas, ¿no?, de autoridad, y también me odiaba, ¿no?, este tema basado en la memorización, sobre todo por una cosa, y lo explico y ya dejo de salirme del tema. Yo recuerdo en los exámenes que si no ponías un párrafo tal y como venía en el libro,
te lo ponían como incorrecto. Y yo creo que decir, por ejemplo, la hierba es de color verde, es igual que decir que la hierba tiene un color verduzco, por ejemplo, ¿no? Un tono verduzco. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Al final, o sea, es un matiz. Bueno, pues si no era como en el libro te suspendían. Bueno, a Einstein le pasaba eso, detestaba repetir sin entender. En sus propias palabras, la escuela convierte a los estudiantes en autómatas. Así que sí, hubo roces, hubo desencuentros, pero no por falta de capacidad, sino por rebeldía intelectual. Y cuando finalmente estudió en Zúrich, fue un alumno brillante, aunque algo caótico con los horarios y las normas. Vamos, que si hoy viviera, le pillarías haciendo física cuántica en pijama a las 3 de la mañana. ¿Y cuándo empezó a ser el Einstein, ¿no? El que conocemos? Bueno, pues después de graduarse, Einstein tuvo problemas para encontrar trabajo como profesor y acabó en la oficina de patentes de Berna. Fue ahí, en sus ratos libres, donde escribió sus artículos fundamentales sobre la relatividad, el efecto fotoeléctrico y la equivalencia masa-energía. Ese fue su Annus Mirabilis de 1905, con 26 años. Su año, como he dicho, Annus Mirabilis, su año milagroso, ¿no? ¿Te imaginas, ¿no? Tener un mal día en el trabajo o en el curro y luego irte a casa e inventar la teoría de la relatividad para relajarte? Bueno, básicamente es Einstein. Einstein, reflexionando, ¿no? Antes de acabar, no suspendía mates, pero nos gusta creer que sí, porque necesitamos historias de redención, porque queremos pensar que el sistema se equivoca, que el genio se abre paso a pesar de todo, y porque si Einstein falló, nosotros también podemos permitirnos fallar. Porque quizá el verdadero mensaje que deberíamos sacar de su historia no es que los genios también suspenden, sino que hay que aprender a pensar por uno mismo, incluso cuando todos, ¿no? Incluso cuando los demás aplaudan otra cosa. Y en eso, sí, Einstein era un adelantado. Bueno, pues ya lo siento, no quería desmotivar a nadie, pero no, Einstein no suspendía matemáticas, al contrario, era un tipo brillante en todos los sentidos. Bueno, pues estos han sido los grandes mitos que he traído hoy. Son los grandes mitos y vamos a pasar ahora a otra sección y vamos a hablar un poco de unos mini mitos para no dejaros con mal sabor en la boca. Vamos a hablar de algunos mini mitos históricos, mentiras de bolsillo, ¿no? Con siglos de vida. Y como decía, es que hay mentiras grandes, con bandas sonoras épicas y espacio en los libros de texto. Y luego están los mini mitos, como les vengo a llamar yo. Pequeñas falsedades, frases hechas, ideas malentendidas que llevan tanto tiempo flotando por ahí que nadie las cuestiona. Viven en los márgenes de los discursos, en los pies de foto, en las sobremesas familiares. Y hoy vamos a pasarles la escoba. Prepárate, porque aquí llega la sección desmintiendo cosas que probablemente contaste en una conversación sin saber que eran mentira. Así, a lo televisivo. Y vamos a hablar del mito número 1. Solo usamos el 10% del cerebro. Esto es falso, tan falso como un billete de 3 euros. Los neurocientíficos llevan décadas repitiéndolo. Usamos prácticamente todo nuestro cerebro a lo largo del día, todo. Lo que pasa es que no lo usamos todo a la vez y algunas áreas se activan según la tarea. Este mito nació a principios del siglo XX, probablemente por un malentendido de William James, psicólogo y filósofo que dijo algo así como: el ser humano no aprovecha todo su potencial, que esto sí que lo habréis oído. Y claro, alguien entendió: entonces solo usamos el 10% del cerebro. Qué casualidad, que fuera justo un número redondo y dramático. Bueno, Hollywood se enamoró del mito, como siempre Hollywood, liando la parda. Películas como Lucy o Sin Límites, Limitless, lo repitieron vendiendo la idea de que si usáramos el 100% volaríamos o moveríamos objetos con la mente, vamos, nos saldríamos de la Matrix, ¿no? Como les gusta decir ahora a los vendehumos. Bueno, pues no. Lo que pasa es que si no usamos bien el sentido crítico, ahí sí que funcionamos al 10%. Bueno, pues
Mentira, vamos a explicarlo más sencillo. Como un procesador, ¿no? De un ordenador, somos multitarea, ¿no? Es decir, al final un ordenador tiene que dedicarle márgenes, microsegundos o lo que sea, ¿no? A tareas específicas, no puede trabajar en todo a la vez. Bueno, cuando lleguemos a los ordenadores cuánticos ya lo veremos, ¿no? Pero ahora mismo no, entonces, podemos ejecutar muchos procesos a la vez, bueno, sí, pero no dedicando todo. Entonces aquí es algo parecido. No es que no usemos el 100%, sino que no estamos usando el 100% del cerebro todo el tiempo. Es decir, hay zonas que se van iluminando o se van encendiendo, por decirlo de alguna forma, que entendamos todos, dependiendo de lo que estemos haciendo o de lo que necesitemos en ese momento. Bueno, pues según eso, según la tarea. Bueno, pues esto es el mito número 1, mini mito. Mini mito número 2, Van Gogh se cortó la oreja por amor. Y es que es una imagen icónica. Van Gogh, atormentado por un desamor, se corta la oreja y se la envuelve para regalársela a una mujer. Romántico, trágico y en gran parte inventado. La realidad es bastante más confusa y oscura. Van Gogh sufría una enfermedad mental aún discutida. Estamos hablando, se baraja epilepsia, bipolaridad, psicosis. Y el incidente de la oreja ocurrió tras una discusión con Paul Gauguin, su compañero de casa en Arles. Hay incluso teorías que dicen que fue Gauguin quien lo hirió con una espada y que ambos decidieron mantener el secreto. El regalo a la mujer del burdel fue probablemente un acto de desorientación y angustia, no una declaración romántica. Pero claro, la idea del artista torturado que se mutila por amor vende más postales que la realidad de un hombre enfermo, rechazado y olvidado. Bueno, pues no, Van Gogh no se cortó la oreja por amor. Así que incluso el grupo de música que tantas historias tiene últimamente, que se llama La Oreja de Van Gogh, no está ni en lo cierto. Mini mito número 2. Bueno, pues mini mito número 3, que ya hemos hablado, y es el de que la Inquisición quemó miles de brujas. La palabra Inquisición, da miedo, y con razón. Pero hay que precisar, la Inquisición española casi no persiguió brujas. Las grandes cazas de brujas ocurrieron sobre todo en Alemania, Suiza, Francia, Escocia y Escandinavia, especialmente entre los siglos XV y XVII, y no fueron impulsadas por la Inquisición católica, sino por autoridades civiles y protestantes. La Inquisición española, de hecho, desconfiaba de los juicios por brujería. En uno de los casos más conocidos, el de Zugarramurdi, en Navarra, los inquisidores concluyeron que muchas acusaciones eran delirios colectivos o venganzas vecinales. Eso no quiere decir que la Inquisición fuera benévola, ni mucho menos, ya hablamos de ella, os recomiendo que os paséis por aquel episodio. Persiguió herejes, judaizantes, moriscos, homosexuales, escritores. Pero lo de quemar brujas en masa es más bien un mito protestante para demonizar a los católicos españoles, lo de la leyenda negra, seguimos en eso. Y lo más triste, la caza de brujas real fue impulsada más por el miedo colectivo, la superstición y las estructuras de poder locales que por una iglesia inquisidora centralizada. Bueno, pues no, la Inquisición no quemó miles de brujas. Minimito número 3. Minimito número 4. Los gladiadores luchaban a muerte siempre. Otro clásico del cine. Tú imaginas el Coliseo romano como un festival de sangre, ¿no? Sangriento diario, donde cada combate termina con un tipo muerto y otro levantando el pulgar de un emperador caprichoso. Pero la realidad era distinta. Los gladiadores eran valiosos, eran profesionales entrenados, costaban dinero y sus dueños querían rentabilizarlos, no perderlos en la primera pelea. Aunque sí hubo combates a muerte, la mayoría eran exhibiciones controladas con jueces, reglas y moderación. Los luchadores podían rendirse, y no todos eran esclavos. Algunos eran voluntarios, exsoldados o incluso nobles en busca de fama. El famoso gesto del pulgar hacia abajo tampoco significa lo que crees. La iconografía es ambigua y los textos clásicos no aclaran del todo si el pulgar abajo era la señal de muerte o de misericordia. Bueno, vamos, como siempre, lo cierto es que Hollywood simplificó todo. Y así pasamos de un deporte violento y ritualizado a un reality show sangriento con soundtrack de Hans Zimmer.
Minimito número 4, los gladiadores no luchaban así a muerte siempre, al contrario, es decir, incluso lo que decíamos, podían rendirse, ¿no? Bueno, pero nos encantan estas historias. Nos encantan estas historias, igual que lo del pulgar, ¿eh? Lo del pulgar es un invento de Hollywood. De Hollywood. Bueno, minimito número 5. Y vamos a hablar este es el penúltimo, nos quedan 2. Vamos a hablar ahora de Marie Curie, que fue ignorada por ser mujer. Minimito número 5. Y es que este mito es curioso porque mezcla una verdad dolorosa con una exageración injusta. Marie Curie sí sufrió machismo, claro que sí. Le costó años conseguir reconocimiento institucional en Francia, pero decir que fue ignorada es no conocer su historia. Fue la primera persona, ojo, la primera persona, no hablo de hombre o mujer, la primera persona en ganar 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. Fue profesora en la Sorbona, dirigió investigaciones durante la Primera Guerra Mundial y dejó un legado científico inmenso. Sí, muchas veces se minimiza su figura frente a la de su marido, Pierre Curie, y sí, le costó más que a un hombre de su época. Pero también es cierto que la comunidad científica internacional reconoció su talento. El mito de que fue ignorada refuerza la narrativa de víctima, pero oculta una verdad más poderosa. Marie Curie triunfó en un sistema que no estaba hecho para ella, y no por casualidad, sino por brillantez, perseverancia y carácter. Bueno, pues minimito número 5. Marie Curie no fue ignorada por ser mujer, es totalmente falso. ¿Le costó más que a un hombre? Seguro. ¿Fue ignorada? No. Y ojo, la primera persona en ganar 2 premios Nobel, encima distintos, física y química. Ojo, ojo. Y vamos a pasar al minimito número 6 antes de acabar el programa de hoy. Y es que es el de que Newton descubrió la gravedad porque le cayó una manzana en la cabeza. Bueno, pues la imagen es perfecta, ¿no? Newton sentado bajo un manzano, una fruta rebelde le golpea la cabeza y ¡eureka! Ley de la gravedad. Pues no exactamente. Y sí, hubo una manzana, pero no le cayó en la cabeza. Y no fue un momento de iluminación espontánea. Newton, años después, relató que ver caer una manzana le llevó a preguntarse si la misma fuerza que hacía caer esa fruta era la que mantenía la luna girando alrededor de la Tierra. Una intuición brillante, sí, pero el trabajo para desarrollar la teoría gravitacional fue largo, complejo y matemáticamente agotador. La escena de la manzana sirve como metáfora, pero como hecho literal es más cuento que ciencia. Bueno, pues minimito número 6, a Newton no le cayó ninguna manzana en la cabeza y le vino la teoría gravitacional, ¿no? Le costó bastante más tiempo, pero bueno, sí que hubo una manzana ahí de protagonista. Una manzana de protagonista. Bueno, pues todos estos minimitos tienen algo en común. Son ideas simples, evocadoras, muy fáciles de recordar y justo por eso son peligrosas. Porque cuando reducimos la historia a frases de camiseta o anécdotas motivacionales dejamos fuera los matices, los procesos y la verdad incómoda. Los mitos hacen que la historia parezca un cuento, pero la historia de verdad es más caótica, más contradictoria y por eso mismo más interesante. Bueno, pues estos han sido los minimitos. Los minimitos. Unos cuantos, podríamos hablar de más, Bueno, aquí también podemos confundir minimitos con leyendas urbanas, bueno, es como lo de que la muralla de China se ve desde la luna o desde el espacio. Bueno, pues son leyendas urbanas, son mitos, ¿no? Que no son verdad, que han calado muy profundamente porque son interesantes, son a veces inofensivos, pero bueno. Lo dicho, vamos a pasar ya a la conclusión, y es que hasta aquí este paseo por algunas de las grandes mentiras que nos han contado. Aquí llegamos al final. Mentiras históricas, culturales, científicas, algunas inofensivas, como decía antes, otras más peligrosas, pero todas con un rasgo en común. Parecen verdades porque nos gusta que lo sean, porque a ver, vamos a ser honestos, la historia real es rara, llena de contradicciones. Las cosas no siempre tienen moraleja, ni final épico, ni una gran revelación con música de fondo. Muchas veces las cosas simplemente pasan, sin cámara lenta, sin héroes, sin moralejas. Por eso
nos inventamos mitos. Porque necesitamos darle forma a lo informe, sentido al caos, emoción al dato. Y ahí es donde entra nuestro cerebro. Una máquina maravillosa que busca patrones, incluso cuando no los hay. Que prefiere una historia bonita a una verdad aburrida. Que graba más fuerte lo que emociona que lo que demuestra. Así que, cuando una idea entra, como la de que Einstein suspendía mates o que los vikingos iban con cuernos, si suena bien, si encaja en el relato, se queda. Y cuanto más se repite, más cierta parece. Esto se llama efecto de verdad ilusoria, y lo usamos a diario, incluso aunque no nos demos cuenta. Pensamos que sabemos muchas cosas, pero lo que en realidad tenemos es un archivo de cosas que hemos oído muchas veces y nunca hemos cuestionado. Y eso, en sí mismo, no es malo, es humano. Pero cuando dejamos que esos mitos definan lo que entendemos por historia, por ciencia, por progreso o por identidad, estamos en problemas. Porque los mitos no solo deforman el pasado, también condicionan el presente. Pensémoslo así. Si durante siglos creímos que la Tierra era plana, que los gladiadores morían todos los días, o que Van Gogh se cortó la oreja por amor, ¿cuántas cosas o cuántas otras cosas estaremos creyendo hoy que dentro de 100 años parecerán ridículas? ¿Y quién está escribiendo ahora mismo los mitos del futuro? ¿Los medios? ¿La IA, la inteligencia artificial? ¿Los discursos políticos? ¿Los libros escolares? ¿Y cuánto de lo que tú crees hoy es realmente cierto? ¿Y cuánto es solo una historia bonita que nadie se ha molestado en revisar? Bueno, este episodio no iba solo de desmontar anécdotas, no le quiero jorobar a nadie la vida. Iba a entrenar la duda, esa herramienta olvidada. De recordarte que cuestionar lo que sabemos no es dudar de todo, sino entender mejor el mundo. Y que a veces, para conocer la verdad, hay que atravesar muchas capas de ficción. Porque sí, Napoleón medía 1,69. Y sí, Einstein era un genio desde crío. Y sí, los vikingos iban a guerra con casco, pero sin cornamenta. Así que, la próxima vez que alguien te suelte una frase lapidaria sobre historia, ciencia o cultura, puedes hacer dos cosas. Asentir o sonreír, o decir, ¿estás seguro? Porque escuché un episodio de Ilustres Anónimos que desmonta justo eso. Y créeme, la segunda opción es más divertida, te lo aseguro. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Dale a like, compartir, comentad, que no lo hacéis. Y sobre todo gracias por escuchar de corazón, por pensar y por cuestionar conmigo. Y recuerda una cosa, no hay mejor antídoto contra el mito que la curiosidad bien dirigida. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Víctor, esto ha sido Ilustres Anónimos y ya sabes, no todo lo que brilla fue verdad, a veces solo fue una buena historia repetida 1000 veces. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.